Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Agradecer vuestra asistencia, como siempre, un placer. Comenzaremos en los próximos minutos. Vamos a seguir el mismo guión que seguimos en la edición anterior del webinar Reflexión Estratégica en la cadena agroalimentaria, cadena de valor agroalimentaria frente a la COVID-19. Como hicimos en la sesión anterior, abarcaremos todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el eslabón de la producción primaria, ganadería, agricultura, industria, hasta la distribución. ¿En qué orden? De la misma manera que el otro día, dialogaremos, escucharemos y compartiremos de la mano de empresas socias del clúster agroalimentario de Navarra su experiencia frente al impacto de esta situación excepcional que nos ha tocado vivir de la COVID-19. Exploraremos los nuevos hábitos de consumo de los consumidores de compra, nuevos hábitos de compra. Y finalmente lanzaremos una serie de píldoras reflexivas de cara a poder continuar el camino, ¿no? Con vistas a medio y largo plazo, con vistas a ese futuro que tenemos que recorrer, ¿no? Dentro del sector industrial, en esta segunda edición, vamos a contemplar sectores que en la primera edición que celebramos en abril no contemplamos. En la pasada edición hablamos del sector hortofrutícola, del sector cárnico, del consejero, incluso de aperitivos, y hoy tenemos el placer de contar con empresas de otros sectores como la cuarta, quinta gama, el lácteo, el cárnico, y sobre todo daremos voz a una empresa que está sufriendo en sus propias carnes el cierre del canal Horeca, ¿vale? Yo creo que es muy importante escuchar experiencias como las que están viviendo algunos de nuestros socios. No me quiero dilatar más en el tiempo. Hoy contamos con 6 empresas asociadas al clúster agroalimentario de Navarra. Os doy las gracias a los 6. Contamos con Félix Bariain, presidente de UAGN, Liboro Focialdegui, director general de Granja Los Alecos. Buenas tardes. Fermín Laz, director comercial y de marketing de Floret. Iñaki Redín, director de Lacturale. Alex Perman, director general de Cárnicas Kiko. Y por parte de la distribución, Juan Fratrillo, director de Carrefour Pamplona. Tengo que disculpar la ausencia de Juan Magarro, de Lacturale, que ha tenido un problema, bueno, una situación personal y bueno, le ha dado pena no poder estar con nosotros, y en su lugar tenemos a Iñaki, que seguro que lo hace también estupendamente. Tampoco estaba anunciando el Liboro Focialdegui, pero creemos que la parte de ganadería puede complementar muy bien la sección de hoy, así que muchísimas gracias, Liborio, por aceptar nuestra invitación de manera bastante rápida. Si os parece, comenzamos. Te lanzo primero a ti, Liborio, esa primera pregunta. ¿Cómo habéis vivido esta situación? En tu caso, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué medidas estáis tomando ya? Ese primer impacto quedó claro, ¿no? Un poco la evolución estos días. Cuéntanos un poquito. Bueno, me acabas de... Hola, buenas tardes a todos. Me acabas de descolocar porque no esperaba abrir, lo cual, en fin. Primero, situaros un poquito, nosotros nos dedicamos a lo que es la ganadería de porcino, en porcino blanco, ¿vale? Partiendo desde el inicio de la cadena, producción de pienso, cría de animales, hasta el engorde, donde ya a partir de ahí tenemos los animales vivos a otras eslabones de la cadena, como en este caso pueden ser Cárnicas Kiko aquí presente, ¿vale? Entonces, el impacto inicial en nuestro caso, en la parte de negocio, realmente nosotros partimos un poco con la ventaja de que estamos acostumbrados por nuestra propia actividad a movernos en situaciones no de este tipo, en humanos, obviamente, pero sí que a manejar virus, PCRs, problemas sanitarios, poblaciones grandes, con lo cual, por lo menos, la tecnología nos es conocida, ¿vale? Con lo cual, el primer impacto nos ha resultado, en principio, más llevadero. En la parte de negocio, realmente, las primeras semanas no notamos nada. Aquí el que ha sufrido en la parte ganadera ha sido todos aquellos productos que se comercializan principalmente por el canal Horeca. Ovino, creo que ha sido un tema muy complicado. Félix probablemente sepa mucho más de este tema que yo. El vacuno en cierta medida.
la leche ha sido un problema. Dentro del porcino ha habido un par de subsectores que se han ido muy marcados, como puede ser el ibérico, que el ibérico está derrumbado. Como curiosidad, a fecha de hoy es más barato un jamón para curar de ibérico que de blanco, lo cual es curioso, ¿vale? Y también todo lo que es la venta de cochinillo para restauración, ¿vale? O sea, esos sectores están completamente destrozados. Nosotros en el blanco, al final, somos un producto commodity de una venta mayoritaria por un canal que no es restauración, con lo cual, obviamente, Alex os explicará con más detalle cómo está afectando, pero en líneas generales, en conjunto del sector, no ha sido tan dramático como en otros casos. Y sí que es cierto que en las últimas semanas la situación global, y yo ahí entiendo que tiene mucho que ver cómo está afectando todo el tema del coronavirus en Estados Unidos, pues sí que ha desajustado mucho el sector, ¿vale? España es un país eminentemente exportador en porcino blanco, con el 50% va a exportación. Nuestro competidor natural es Estados Unidos. Nuestro mercado a fecha de hoy demandante de una forma exagerada es China. Bueno, y esta situación de Estados Unidos, que ves todo en prensa, que andan con problemas de que no hay carne en el mercado, mataderos cerrados, esto está generando de alguna forma una situación, a mi entender, coyuntural, bueno, pues que está desajustando mucho los mercados en el caso de blanco. También es cierto que tenemos la esperanza o la creencia de que, como os decía ahora, es algo coyuntural, y a la vuelta de un tiempo, bueno, esto se debería normalizar y no esperamos, en principio, unas bajadas de consumo. También es cierto que nosotros estamos en un sector en el cual lo que estamos vendiendo hoy lo hemos empezado a producir hace 10 meses, con lo cual realmente tenemos poca cintura en la parte de producción, poca cintura. Sí que es cierto que ha habido cierta reducción de la demanda, y esto ha generado un incremento de los pesos en el sacrificio, básicamente porque nuestros clientes en la coyuntura sanitaria han reducido algo matanzas, porque o han bajado ritmos por cumplir todo el tema de medidas de higiene, o porque tienen una incertidumbre brutal de saber cuánta gente en sus plantillas iba a estar operativa al día siguiente. Y eso ha generado cierta ralentización, pero bueno, nada en principio preocupante comparado con otros sectores. En lo específico nuestro de empresa, pues yo entiendo un poco, casi como todos en industria alimentaria, pues hemos cambiado organización de turnos, hemos pasado de un turno a 2 turnos, o intentar separar gente, intentar mantener poblaciones sanas. Nosotros tenemos un poco la problemática extra de que atendemos ganado, y el ganado no puedes dejar de atenderlo nunca, y eso nos ha generado, bueno, pues ciertas tensiones, ¿vale? La forma que se ha aplicado, y lo entendemos perfectamente por parte de la Administración Sanitaria, los protocolos, haciendo cuarentenas amplias de gente que comparte vivienda, o incluso que comparte, no sé, menos que vivienda, y dejando a la gente 14 días bloqueada sin la posibilidad de hacer un test que garantice que esa persona no es apta, pues nos genera muchas tensiones, porque la gente la necesitamos para el día siguiente sí o sí. Pero bueno, aparte de eso, que entiendo que ha sido lo que nos ha tocado a todos, pues yo entiendo que nada en especial, más allá de algún acopio de alguna materia prima que entendíamos que tenía riesgo de tener fallo en el suministro, pues porque venía de China, o pues eran aminoácidos o productos un poco más concretos, pero sinceramente tampoco hemos tenido mayores problemas. Pues muchísimas gracias, Liborio. Félix, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, y en primer lugar, bueno, agradecer la invitación para participar en esta webinar. Bueno, en principio nosotros, haciendo un poquito de historia, pero nada más un poquito, porque 20 días antes del inicio de la COVID estábamos manifestándonos por los precios por Pamplona. Prácticamente de ahí pasamos a ver unas imágenes brutales, ¿no? De que los lineales vacíos, una psicosis de consumo brutal, no la entendíamos, porque nosotros seguíamos produciendo al mismo ritmo. Llega el estado de alarma y bueno, pues las 3 primeras preguntas que lógicamente nos íbamos a hacer, se las trasladamos a
a los respectivos gobiernos, que es si podemos ir a trabajar, es decir, si podemos seguir produciendo, cómo podemos ir y qué EPIs necesitamos. Las EPIs las donamos todas a los sanitarios, pero la verdad que estas dudas sí que nos han provocado, bueno, unos pequeños desajustes en cuanto a producciones. Creo también que les han podido producir a la agroindustria, ¿no? Pero con respecto a los agricultores y ganaderos fue así. Con respecto a los sectores, bueno, lo ha dicho muy bien Liborio, ¿no? El tema de la ganadería pues ha tenido impacto desigual, también el tema de la agricultura, ¿no? Pero el tema de la ganadería, todo lo que va de Canal Oreca, bueno, está directamente hundido, ¿no? Sobre todo pues el ovino, partíamos de unas cifras de 60, 80 euros en cada animal, cada cordero, y bueno, hoy en día en muchas lonjas no hay cotización, es decir, que no hay ni siquiera posibilidad de vender. Lógicamente, todo ese consumo de cordero que se hacía en Canal Oreca, en hostelería y restauración, al estar cerrada, pues se ha caído. También es cierto que las 213 explotaciones de vacuno de Navarra pues están sufriendo prácticamente lo mismo. No así con ciertas partes del animal, pero sí con las partes nobles, es decir, con el solomillo y con la chuleta que bueno, pues por costumbre se comen en restauración. Aquí también hay que incidir en un tema fundamental, que es el vacuno de lidia. El vacuno que todos vemos, que las vacas que todos vemos en nuestros pueblos, pues al estar cerradas las fiestas patronales, al imposibilitarse, pues también es otro problema, porque al final, bueno, pues son animales que acaban en matadero. Sector lácteo no voy a hablar porque estando Lacturale, pues evidentemente pues no voy a comentar, pero sí que es cierto que, bueno, pues otro de los subsectores que están empezando a tener problemas, que al principio arrancó muy bien, es el tema del pollo, ¿no? De todo esto, bueno, pues sí que hay algo positivo, pues el consumo de huevos, pues esto es como todo, ¿no? En la anterior crisis también ocurrió así, pues va aumentando y el precio pues prácticamente se mantiene. Con respecto a los productos agrícolas, pues también hay problemas, ¿no? Sobre todo en el tema del vino hay complicaciones. La gente, bueno, pues tradicionalmente se consume vino pues en los bares, en los restaurantes o cuando se sale con los amigos. El consumo en casa es menor y aunque sí que es cierto que ha podido repuntar un poquito ese consumo en casa y que las ventas en gran distribución incluso han aumentado, sí que es cierto que el vino de mayor valor añadido se consume en restaurantes y a día de hoy, bueno, pues eso está cerrado. En el tema de los cereales, pues seguimos teniendo el colchón ese de los cereales, es decir, pues mucha gente, si tiene problemas en un cultivo anual, como puede ser hortícola, siempre tiene el colchón refugio de los cereales. No es que tengan un buen precio, pero bueno, pues todavía el pienso para alimentación animal pues se va a seguir produciendo, el pan también, y cerveza, aunque se consuma menos, pues se sigue consumiendo cerveza en los hogares, con lo cual es un nicho, un colchón, como he dicho, refugio para nuestros agricultores. Y con respecto a las hortalizas, bueno, pues se habla, ¿no? Que hay un incremento brutal de la conserva, hay un incremento también muy grande en el tema de legumbres. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un producto emblemático en Navarra que es el espárrago. El espárrago, el problema que ha tenido, más allá de los problemas que yo creo que luego los comentará la industria, que ha podido tener la industria a la hora de, bueno, pues de reducir sus plantillas, el problema que tenemos es que un 30% iba a consumo en fresco, que ese consumo en fresco pues normalmente se hacía pues, en venta directa a los agricultores y que ha costado muchísimo reorganizarse, ¿no? Sí que es cierto que ahora, bueno, pues hay plataformas que ya envían el producto a casa, sobre todo espárrago, pero sí que es cierto también que, bueno, pues los primeros días hubo una especie de tapón en la producción que hizo, bueno, pues que apareciese el nerviosismo. Y con respecto a la fruta, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas y en otras frutas, sobre todo cítricos, es que el aumento de precio y del consumo, bueno, pues es importante, ¿no? Vamos a ver si las frutas cuando nos afecten aquí, bueno, somos capaces de mantener ese nivel de consumo, ese nivel de precio. Y un sector más o un subsector más es el de las flores, ¿no? El de las flores, al final, bueno, pues todo el mundo aprovechaba esta época, ¿no? Semana Santa y tal, pues para adornar sus viviendas y sus jardines. Al estar cerrado, bueno, pues el nicho pequeñito de esas flores, bueno, pues prácticamente está hundido en Navarra. Como cuestiones positivas, si se puede llamar así entre comillas, pues lógicamente nos ha puesto en el mapa a los productores, ¿no? Hemos pasado de ser un sector prácticamente culpable de todo a ser un sector esencial, que
cualquier administración te lance la culpa de todo a pasar en prácticamente una semana, 2 semanas, a ser un sector esencial, bueno, pues hace que veamos en cierta manera el futuro con algo de optimismo, pero partiendo de la base de que hay sectores, o mejor dicho, subsectores, que lo van a pasar muy, muy mal. Pues muchas gracias, Félix, Liborio. Bueno, pues lo habéis explicado estupendamente, ¿no? Ese impacto desigual que ha habido en ganadería especialmente y en agricultura, con bueno, pues la bajada del sector bovino claramente, el cordero, el ganado de lidia, como ha comentado Félix, y en contraposición la subida de carnes como pues, de ave, ¿no? Del pollo, el huevo, etcétera, ¿no? Y en la agricultura, pues lo habéis explicado muy bien también, esa situación especialmente del sector vitivinícola delicada, ese sector cereal, ¿no? Que se mantiene ahí bueno, pues más o menos estable, ¿no? Y la subida del sector hortofrutícola que en la pasada sección vimos como bueno, pues el sector conservero, de tanto vegetal como de legumbres, pues se ha notado ese incremento, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje también positivo, lo dijimos en la anterior sesión, ¿no? Esa escena de los tractores en la calle frente a pocos días después, ¿no? Ser un sector esencial que hay que sin duda cuidar. Pasamos, si os parece, al tejido industrial. Para ello tenemos con nosotros, es un placer tener a Fermín Aldaz, director comercial y de marketing de Floret, a Alex Perman de Cárnicas Kiko, que nos dará ese punto de vista de Lóreca, y a Iñaki Redín de Lacturale. Si te parece, Fermín, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en Floret transformamos y comercializamos, ¿no? Producimos ensaladas, verduras, hortalizas, ¿no? Listas para consumir o listas para cocinar, ¿no? Al tratarse de un producto fresco, nosotros no tenemos capacidad, ¿no? ni de almacenar la materia prima ni el producto terminado, ¿no? Con lo cual, pues estamos acostumbrados a trabajar siempre en un flujo muy, muy tenso, en el cual pues, la planificación pues, es clave, ¿no? La planificación, la previsión y la agilidad, ¿no? En la toma de decisiones es clave. Aún así, pues, nos hemos encontrado ahora con una situación pues, abrupta y desconocida, ¿no? Un cambio absolutamente imprevisto, ¿no? Bueno, la realidad pues, del sector de la alimentación es que es un sector que volumen no está perdiendo, por lo menos en lo que sí nos atenemos a lo que es el consumo nacional, pero lo que se está perdiendo es valor, ¿no? Y principalmente pierde valor en lo que a nosotros nos atañe por 2 cuestiones, ¿no? Una que es la caída, el derrumbe, ¿no? De las ventas en hostelería, tanto en la hostelería tradicional, en la restauración social o en la restauración organizada, que son los canales que nosotros trabajamos. Y por otro lado, pues un cambio de mix, ¿no? También en la alimentación, ¿no? Donde pues los productos a veces de mayor valor añadido, en algunas ocasiones, ¿no? Principalmente los productos de convenience orientados al consumo individual, pues están teniendo ahora un freno, ¿no? Todo lo que está alrededor de los platos preparados, con distintas situaciones, está ahora mismo pues teniendo un freno, ¿no? Con lo cual, pues esto que nos crea una distorsión tremenda, ¿no? En lo que son nuestras ventas, ¿no? En la estructura de nuestras ventas y en el valor, ¿no? de nuestras ventas y en el valor que generamos en el conjunto del mercado, ¿no? Está ahí una tendencia hacia productos típicos. Bueno, hay unas comidas más estructuradas, ¿no? Ahora, actualmente, en las cuales, pues, en los hogares que hay más de una persona o hay varias personas, normalmente se está consumiendo pues, al mismo tiempo, lo que hace que pues, ese consumo fuera del hogar y ese consumo de productos convenience, pues en ocasiones pues sufran en las ventas. A este respecto, bueno, yo lo que se señalaría es, bueno, pues cómo ha sido la respuesta, ¿no? La respuesta global del sector, o por lo menos de la fabricación y la distribución, pues ha sido una respuesta pues responsable, ¿no? Lo que ha primado ha sido pues, el abastecimiento, ¿no? Con una cadena de suministro que se ha volcado absolutamente en cumplir con el abastecimiento. Y bueno, trabajando en un clima de absoluta colaboración y de agilidad en la toma de decisiones. Pero no debemos olvidar por los impactos que estamos teniendo, tanto en lo que es la producción, como lo que es la propia transformación industrial, como en lo que es en la distribución, ¿no? Incluso la distribución alimentaria, ¿no? Donde actualmente pues, estamos en cifras medias, ¿no? De incrementos de volumen del 15, del 20%, con muchas distorsiones
y muchos cambios, ¿no? desde el arranque y que tenemos que ir analizando semana a semana, vemos como hay un incremento en los costes, ¿no? Hay un incremento pues, por todas las medidas de seguridad, por el distanciamiento, por la seguridad, por el control de los aforos, en las propias plantas de producción, bueno, se están produciendo pues un mayor coste, ¿no? De mano de obra normalmente pues porque hay que trabajar en unos criterios de menor eficiencia, ¿no? Pero siempre garantizando la seguridad, ¿no? La seguridad de los trabajadores, de los clientes y de los consumidores. Nos encontramos, por tanto, con una distorsión de demanda, con una demanda que los que estamos en la alimentación y en la distribución y en la restauración no podemos embalsar. Esto no es como las peluquerías, que una vez que se ha abierto el canal, una demanda que estaba ahí embalsada, nosotros lo que hemos facturado en este momento, lo que hemos vendido y no hemos facturado, no lo vamos a poder recuperar. Por lo tanto, pues nos enfrentamos a una situación complicada de manejar. No nos podemos llevar por esos titulares, ¿no? de ese incremento de volumen que se está produciendo siempre pues, de manera parcial. ¿Vale? Pues gracias, Fermín. Luego hacemos una recapitulación de todo lo que estáis, porque estáis lanzando mensajes muy, muy interesantes. Si te parece, Iñaki, cuando quieras. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Lo primero, pues, explicar que Juan me ha podido acudir, ¿no? a esta cita y a esta cita, como digo, por una causa muy positiva, que nadie se alarme, que está todo perfecto y que está todo muy bien, pero bueno, pues dentro de unos días le va a cambiar la vida y hoy tocaba una de las revisiones para ver que todo va bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, que tranquilidad. Muy agradecido estaba. Me ha hecho, por supuesto, que os agradezca a Ana Grifood, especialmente a todos los participantes, ¿no? Pues esta invitación y ya no solo él, sino todos los ganaderos, ¿no? A ver, en nuestro caso, pues nosotros tenemos una sensación agridulce, ¿no? Tenemos una sensación agridulce de la situación que nos está tocando vivir, porque vemos que, por un lado, lo estamos comprobando además y son datos objetivos de ventas, en este caso, ¿no? Creemos que la gente está apostando otra vez por productos saludables, por productos de cercanía, por productos que al final nos vienen bien a todos, ¿no? Esto lo decimos porque nosotros, estos 2 meses más o menos que llevamos con este asunto, hemos crecido en ventas muchísimo. Pero cuando decimos mucho, es mucho, ¿eh? O sea, el consumo, efectivamente, la demanda ahora ha bajado, pero nosotros hemos aumentado en ventas y somos los que más hemos crecido durante este tiempo con respecto a otras marcas. Y sobre todo con la marca blanca. Comparándolo con la marca blanca, la gente está apostando, creemos, por productos saludables y nosotros, creo, somos el ejemplo de ello, ¿eh? Creíamos que el mes de marzo iba a ser un mes, ese primer mes de marzo y parte de abril iba a ser unos meses que no los íbamos a poder tener en cuenta porque efectivamente, bueno, pues era una situación, decíamos, irreal, ¿no? Nosotros hablábamos de una situación irreal, pero vemos que la situación sigue, o sea, sí que se ha relajado un poquito, pero que nuestra tendencia sigue ahí, ¿no? Ya no solo en nuestro caso con la leche, sino sobre todo con el yogur, ¿no? Por eso os digo que al final la sensación es un poco agridulce y la estoy teniendo otra vez aquí, ¿eh? Y eso que todavía, pues Alex no ha hablado, ¿no? Que creo que nos va a poner, pues nos va a hacer una fotografía muy realista de cómo está, pues, gran parte del sector, ¿no? Al final, quien depende del canal Horeca está sufriendo muchísimo toda esta situación y nosotros, en cambio, venimos y decimos que crecemos, ¿no? O sea, venimos y decimos que crecemos, entonces esa es la situación. Hombre, también nos llevamos alegrías como la de hoy, ¿no? Que empresas que habían cerrado, que estaban cerradas, pues que vuelven a abrir, ¿no? Hoy el caserío nos ha vuelto a hacer un pedido de leche porque los caramelos del caserío se hacen con leche Lacturale. El lunes se ponen en marcha otra vez y eso es una muy buena noticia, ¿no? Nos alegramos muchísimo de que al final a la gente le vaya bien, ¿no? Creemos lo que os decimos, que al final la gente está apostando por la salud y desde luego la Lacturale apuesta sí o sí por la salud. El propio nosotros nacimos y no es cosa de ahora, o sea, esto también lo estamos, venga a decir ahora, ¿no? Que solidario, preocuparse por la salud, hay que serlo siempre, no solo ahora. Nosotros nacimos hace ya 11 años, el nombre de Lacturale viene precisamente de eso, del lácteo natural saludable, y hemos intentado durante todo este tiempo pues hacer las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues por la forma, no sé si de comunicarlo y sobre todo por el producto, está clarísimo, pues bueno, la gente al apostar por la salud, creemos, está apostando por Lacturale, ¿no?
En cuanto a nivel interno, ¿no? Un poquito el impacto que hemos sufrido nosotros a la hora de trabajar. Bueno, nos ha cambiado la forma de trabajar, está claro. Las 80 familias que formamos más o menos la Acturale, nos ha cambiado la forma de trabajar de arriba abajo. Nosotros somos una empresa que si algo tenemos es que somos una empresa muy cercana, muy de roce, muy palpable, ¿no? Nuestras granjas están siempre abiertas al público para que venga a visitarnos. Todas las colaboraciones que hacemos, todos los eventos en los que participamos, todo lo que hacemos, todo eso de un día para otro se borró. O sea, nuestra forma de acercarnos otra vez a la gente ha cambiado totalmente, ¿no? Y bueno, y es lo que más echamos en falta en nuestro caso, el poder estar con la gente, el poder estar con los consumidores, de saber un poquito, conocer sus inquietudes, saber sus preocupaciones, intentar en lo que, pues hacer las cosas para que a ellos sobre todo les vaya lo mejor posible, ¿no? Como digo, nos ha cambiado la forma de hacer, tanto en las granjas, principalmente, trabajamos por turnos, por supuesto hemos limitado absolutamente todas las visitas, apenas hay visitas a la granja, solo las necesarias de veterinarios y ese tipo de visitas. Se han realizado turnos para no coincidir y tener equipos diferentes de trabajo en granjas que lo requieran, hay granjas más grandes, más pequeñas, entonces en las grandes estamos funcionando de esa manera y luego ya pues lo que es pues puesto todas las medidas de seguridad, de limpieza, EPIs, todo, y lo que es ya más el trabajo oficina, bueno, pues estamos apostando mucho por el teletrabajo. Nos está costando, como os digo, porque al final estábamos muy acostumbrados a estar en la calle y con la gente y estar encerrado, pues como yo ahora mismo, ¿no? En esta habitación, la verdad que cuesta, ¿no? Y al que, bueno, pues supongo que a todos nos estará costando esto de estar trabajando desde casa, ¿no? Pero bueno, es así. Es lo que hay y por el momento es como tendremos que seguir. Y luego sí, el tema de la conciliación, ¿no? Que nos parece fundamental en un momento tan complicado, además, con familias, con hijos, con hijas, pues estamos garantizando y sobre todo facilitando la conciliación, que nuestros trabajadores y trabajadoras se puedan bueno, organizar para que puedan trabajar también desde casa y hacer pues lo que podamos desde casa, ¿no? Pero lo que os digo, al final es una sensación, y ya por resumir un poquito, agridulce por eso, porque seguimos moviéndonos, seguimos haciendo cosas, seguimos siendo solidarios, creemos que la gente está apostando por la salud, pero no somos una burbuja, no lo somos. Y estamos en un mundo que yo creo que no hemos conocido algo parecido y que nos afectará, seguro. ¿De qué manera? No tenemos ni idea. Entonces, vivimos el día a día. En Naturales somos así, vivimos el día a día y por el momento, bueno, pues esto es lo que os puedo contar. Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki. Pasamos el turno a Alex. Bueno, Alex nos va a poner ese pie en tierra, ¿no? Bueno, pues cómo lo están pasando. Ellos sí tienen un porcentaje de enfoque hacia el canal Horeca altísimo. Y bueno, Alex, cuando quieras. Muy bien, gracias, Sandra. Bueno, sí, yo no tengo tan buenas noticias como Iñaki, está claro. Bueno, vengo pues un poco a dar el enfoque de las empresas que estamos tremendamente expuestas al canal Horeca, ¿no? Yo creo que en los medios de comunicación y bueno, pues incluso en las propias exposiciones de los ministros del gobierno, etcétera, pues se ha reflejado con fidelidad la situación que está viviendo el sector Horeca, que todos somos conscientes de que es dramática, ¿no? Pero quizá ha quedado fuera parte de esa cadena de valor. Es decir, tenemos que tener claro de que para que los alimentos lleguen a una mesa de un bar, de un restaurante, de un buffet de un hotel o de un comedor de un colegio, pues hay más empresas que el propio establecimiento final, ¿no? Entonces, hay distribuidores, hay fabricantes, hay empresas de logística, por supuesto, sectores como el ovino, como el vacuno que ya hemos comentado, pues que estamos viviendo esta situación dramática prácticamente igual que el propio sector Horeca en sí, en su sentido más amplio. En nuestro caso, por ejemplo, pues en la parte de elaborados, que es la que más afectada está por el tema del canal Horeca, hemos experimentado una bajada del 95% de la facturación. Esto evidentemente pone en jaque a cualquier empresa. Evidentemente tenemos otra línea de fresco que ha seguido estando operativa, pero bueno, nos ha, pues como os digo, puesto en jaque, ¿no? Yo creo que por resumir los tres principales problemas que estamos viviendo, que hemos vivido con esta situación, el primero sería una tensión de tesorería muy importante, ¿no? Provocada por una paralización general de los pagos de nuestros clientes, ¿no? Todos somos conscientes de que los plazos de pagos de cadenas de hoteles, de cadenas de restauración,
pues son amplios y, por tanto, pues los vencimientos que se han visto afectados por esa paralización de pagos, pues no son evidentemente solo marzo, abril y mayo, sino que son también meses anteriores, ¿no? Entonces, bueno, en función de la situación de capacidad financiera de cada empresa, esto habrá afectado en más o menos medida. En nuestro caso, evidentemente, bueno, pues hemos accedido a estos famosos ICOs avalados por el Estado, unas condiciones pues realmente, bueno, pues muy interesantes, pero supongo que habrá empresas que por su capacidad financiera pues no hayan podido acceder o les haya llegado la financiación pues un poquito más tarde de lo debido y que hayan tenido problemas de un cierto colapso financiero. En este punto sí que me gustaría remarcar un poquito que nos hubiera gustado no obligar, porque evidentemente no se puede obligar a nadie, ¿no? Pero animar a que los primeros eslabones, o los últimos eslabones en este caso, hubiesen accedido a estos ICOs, ¿no? De tal forma que la corriente financiera hubiese subido por toda la cadena de valor y que cada uno de los eslabones hubiésemos necesitado un poquito menos de financiación, ¿no? Yo entiendo que en el sector Horeca, con establecimientos cerrados y con poca necesidad de compra, pues puede haberse dado también poca necesidad de pago. Es decir, que en ese sentido, pues igual se podía haber hecho un poquito más de hincapié a que esos primeros eslabones pues hubiesen generado una corriente financiera también que nos hubiese ayudado al resto, ¿no? Otro problema con el que nos enfrentamos, evidentemente, es una acumulación muy importante de estocajes. Nosotros en las semanas previas de la declaración del estado de alarma, evidentemente estábamos pues en plena campaña de producción, de generación de estocajes de producto terminado para la campaña de Semana Santa y de acopio importante de materias primas en nuestras congeladoras para afrontar la campaña de verano. Por tanto, hoy, pues, esos estocajes de seguridad, pues casi son estocajes de inseguridad, ¿no? Es decir, pues hoy nos encontramos con problemas de caducidades, con una más que probable bajada de valor de nuestros stocks, con un consumo muy importante de frío, pues para mantener las vidas útiles lo máximo posible, con una necesidad financiera también de poder afrontar esta situación sin necesidad de trillar ese producto por necesidades de liquidez, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que nosotros particularmente, pero también pues sectores como el ovino, como el vacuno, pues, bueno, pues estamos realmente fastidiados, ¿no? En este sentido, ayudas al almacenamiento privado, a la congelación, pues serían muy oportunas. Sé que ya se están dando en temas de vacuno y de ovino. Yo creo que también sería necesario en el tema del porcino, porque bueno, el sector está muy polarizado, hay empresas muy grandes, muy integradas, que tienen acceso, como decía Liborio antes, a exportaciones a países asiáticos. Estos probablemente quizá tengan una problemática menor con sus stocks, pero luego estamos el resto, ¿no? que somos, bueno, que peleamos por no descender a segunda división y que evidentemente sufrimos más esas consecuencias de que esos estocajes se nos vayan acumulando. Luego tenemos que ser conscientes de que en una sala de despiece, en este caso, por ejemplo, que es nuestra parte menos afectada por el canal Horeca, hay partes que se siguen vendiendo bien, pero hay partes que se quedan pues, más bloqueadas, ¿no? Entonces, si esas partes que se quedan más bloqueadas y no tienen venta suponen un peso importante del peso total del cerdo, pues las acumulaciones de estocajes siguen incrementándose, ¿no? Luego, por último, otro gran problema que nos hemos encontrado es que ante esta bajada drástica de ingresos, pues evidentemente tenemos una sobreestructura de gastos fijos que hemos ido lidiando como hemos podido y una sobreestructura evidente también en personal, ¿no? En este sentido, nosotros el día 16 de marzo, prácticamente un día después de la declaración del estado de alarma, presentamos un ERTE por fuerza mayor porque la comunicación de nuestros clientes ya estaba siendo masiva, de sus cierres, y nos fue denegado este ERTE por fuerza mayor a las 2 semanas, ¿no?, de su presentación. En este aspecto yo he echado un poco de menos que el criterio para la denegación o la concesión de un ERTE por fuerza mayor no haya sido un criterio un poquito más profundo de analizar en particular cómo estaba sufriendo cada empresa esta situación. El criterio que se ha utilizado es si pertenecíamos a un grupo de CENAE y se nos considera como esenciales o no esenciales. Prácticamente todos los que estamos de aquí somos considerados como esenciales, pero no a todos nos afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un criterio
un poquito básico. Algún criterio, evidentemente, se tenía que desarrollar, pero he echado de menos que se profundizase un poquito más en la situación de cada empresa, ¿no? Porque realmente en nuestra situación, por ejemplo, estamos viviendo prácticamente la misma realidad cruda que la que está viviendo la propia restauración. Luego hemos tenido problemas, bueno, pues que yo creo que han sido comunes a todos los que estamos aquí, bueno, pues problemas iniciales de acopio de EPIs, de establecimiento de los protocolos necesarios de seguridad para nuestros empleados, medidas de higiene, pero bueno, en este sentido yo creo que, bueno, pues dedicándonos a lo que nos dedicábamos, pues evidentemente teníamos ya mucho recorrido hecho, aunque evidentemente siempre hemos reforzado, pero bueno, simplemente yo lo que quería reflejar es que, bueno, pues que la situación de determinadas empresas muy expuestas al sector Horeca en su sentido más amplio, pues que es una situación muy delicada, y que, bueno, tendremos que ir lidiando conforme vayan pasando estas semanas y ver viendo cómo es esa nueva normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Yo creo que vuestras exposiciones se ve el clarísimo contraste que hay en el sector agroalimentario. Estoy de acuerdo que no se puede decir, bueno, todo bien, los volúmenes, no hay grandes contrastes en el sector agroalimentario, y yo creo que con las 3 exposiciones que hemos tenido ahora mismo se han visto claramente, ¿no? Como Fermín, bueno, pues se resaltaba esa pérdida de valor en ciertas ventas, ¿no? Como la bajada de platos preparados. Lógicamente estamos comiendo más en casa, menos en la oficina, quiero decir, ahí ha habido claramente una bajada, ¿no? Y una subida de costes clarísimas, pues por EPIs y gastos fijos que han ido aumentando. Sectores como el lácteo, que nos comentaba Iñaki, bueno, pues que hemos empezado a comprar leche como si no hubiese, permitido la expresión, un mañana, ¿no? Y encima en el e-commerce hay veces que se te va la mano con el número de paquetes que pides. Yo creo que la verdad que el sector lácteo, yogures y demás, bueno, pues tiene ese lado positivo de aumento de ventas clarísimo, ¿no? Y luego está la posición de Alex, de Cárnicas Kiko, que, bueno, pues desde el minuto 1 se han visto en una situación extrema, con unos problemas de tesorería muy importantes, con un rechace de los ERTEs de fuerza mayor y teniendo que pasar a un plan B, como era los ERTEs por causas productivas. Y bueno, clarísimamente, pues 3 casos de nuestro tejido empresarial totalmente distintos. Si os parece, vamos a pasar a la segunda cuestión ya directamente. Juanfra, te voy a pedir directamente ya que nos cuentes desde la distribución, ¿no? Esos hábitos nuevos de consumo del consumidor, si crees que alguno de estos hábitos va a permanecer, cómo habéis vivido desde Carrefour esta situación. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos dais, ¿vale?, de contar un poco, pues, cómo vivimos en nuestro negocio esta situación. Solo quiero dar una pincelada, ¿vale, Sandra?, de un poco el impacto que genera esta situación. Lógicamente hay un impacto social en todo esto. Al final la prioridad de todos nosotros cambia. La prioridad absoluta es la seguridad tanto sanitaria como a nivel de los productos que consumimos, y eso hace que las empresas nos tengamos que adaptar, ¿no? Nosotros tuvimos como primer criterio, lo que tuvimos claro es la seguridad tanto de los compañeros que están en la tienda como de los clientes. ¿Esto qué genera? Pues genera, primero, aprender mucho en el día a día, ¿no? Aprendemos cada día y vamos con coherencia adaptándonos a las situaciones. Tenemos que comprar, pues bueno, como toda la empresa, entiendo que todos los que están aquí, geles, mascarillas, guantes, etcétera, con la complicación que eso lleva, y eso genera un impacto económico bastante importante, ¿vale? Al final, un impacto que se queda y que va a mantenerse en el tiempo, pues porque lógicamente no va a terminar con el desconfinamiento como tenemos aquí, ¿vale? Y respecto a lo que comentaba Alex de Horeca, que lógicamente es un impacto malísimo, la verdad es que los datos que daba son muy preocupantes. Bueno, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de intentar paliar parte de lo que le ha pasado, ¿no? Parte de esa pérdida, intentar paliarla en la última cadena, que es la que está directa con el cliente. Nosotros tenemos muy claro, incluso tenemos algún tipo de conversación, ¿no?, con FELE, incluso con OAGN, con la administración, el clúster. Es decir, nosotros tenemos que intentar ahora y ayudar a aquellos proveedores, sobre todo regionales,
que necesiten y que le podamos dar unas muestras, unas posiciones más prioritarias en la tienda, ¿vale? Y de más tráfico. Entonces, bueno, el compromiso está ahí y nuestra función es esa, ¿vale? Actualmente. Si pasamos un poco a los hábitos de compra, es cierto que hemos visto varios comportamientos en el cliente, ¿vale? Empezamos en una fase de las 2 primeras semanas de marzo que parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Parecía que el producto se iba a terminar y que no íbamos a tener alimento en casa. Ahí, sobre todo, fue una fase de primera necesidad, fue un acopio por encima de lo que necesitábamos, ¿no? Todo el mundo, por miedo, empezó a copiarse de artículos de primera necesidad. Además, hay anécdotas de que en esos días que el aforo, que la frecuentación de la gente era muy superior a lo que era un día normal, ibas a pasillos de vinos, cervezas y de otras clases de artículos y familia y estaban casi sin tocar, es decir, todo el mundo se centraba en acopiarse de esos productos. Hay una segunda fase que realmente es una fase un poco gourmet, ¿no? Una fase que lo que hacemos habitualmente los fines de semana, ¿no? El placer es salir a un restaurante, de comer otro tipo ¿no? de comida, etcétera, lo intentamos suplir en casa, no podemos salir de casa y es verdad que aumenta, después de esa fase, aumenta la venta de esos productos, ¿no? Esas cervezas especiales, esos vinos especiales a nivel de carne, ¿no? Hablábamos de carnes nobles, incluso de pescado, y eso se sigue notando menos, pero sobre todo orientado a fin de semana, ¿vale? Que es cuando, lógicamente, el consumidor lo hace, todas las personas lo hacen. Y luego hay una última fase un poco de ocio, ¿no? De disfrutar en familia, todos los productos que están relacionados con repostería, con tipo levadura, masas, mantequilla, todo lo que conlleva ese ocio, está pasando un momento un poco de auge y que creo que muchos de ellos se mantendrán en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos nosotros según lo que detectamos en la tienda, ¿no? Yo desde mi punto de distribuidor, ¿qué hábitos pensamos que se van a quedar? Lógicamente, y todos estamos de acuerdo, en online, ¿no? No solo en la distribución, sino lógicamente el proveedor también tiene mucha opción de llegar a la casa del cliente y no a ese nivel exponencial, ese crecimiento exponencial que está teniendo, pero sí es cierto que se va a mantener. ¿Y se va a mantener por qué? Porque al final nos vamos a hacer a un corto plazo, ¿no? Un futuro más inmediato, bastante más hogareño de lo que somos. Al final nos sentimos protegidos en casa y lo que buscamos es todas esas actividades que podamos hacer en casa, seguir con ellas. Hemos visto que es mucho más fácil el hacer un pedido online de lo que realmente mucha gente se pensaba. No es llegar por obligación, lo he tenido que hacer y al final esa facilidad hace que el cliente cambie. Al fin y al cabo, es esa omnicanalidad, esa tienda física que es necesaria, lógicamente, pero también se va a mantener ese nivel de pedido online, ¿vale? Porque creemos que va a ser. A nivel económico, sabemos la crisis que lógicamente vamos a pasar, ¿no? Esto tenemos una experiencia no muy lejana y sabemos un poco el comportamiento cuando sabemos que nuestra capacidad de ahorro se ve alterada y al final pues seguro que se van a producir ventas de productos más económicos, los márgenes, como hablábamos en algún caso, van a ser más complicados de sacar y todo eso va a hacer que el cliente haga una compra mucho más reflexiva, ¿no? Se piense mucho más el qué comprar, va a ser bastante más infiel, no va a estar tan pendiente de la marca que compra, a pesar de que hay un punto que se va a mantener, que es lo que decía Iñaki y alguno más, lógicamente el producto regional, el producto de la zona y el producto nacional, ¿no? Eso, estamos en el momento de aprovechar esa oportunidad. Yo creo que eso se va a mantener y al final lo que busca el consumidor es potenciar esa economía local y sobre todo saber que esos productos se hacen aquí al lado y que se hacen con una seguridad que no tiene con otros fabricantes, ¿vale? Y también creo que se mantendrá todo ese tipo de ventas. El consumidor va a adquirir esos productos de higiene que nunca había adquirido y los va a mantener en su cesta de compra. Todos aquellos proveedores o todos aquellos agentes que se dediquen a todo el invento desinfectantes de ropa, para higiene de la casa, lejías, etcétera, ese auge se va a mantener y va a continuar pasando. Entonces, bueno, hay varios momentos. Yo creo que tenemos que aprovechar mucho a los productores locales y regionales. Creo que estamos en fase de marcar muchas líneas de trabajo en ese aspecto y en el sector de la distribución, que lógicamente en el que yo pertenezco, muy diferente a muchas cosas que habéis comentado, pues bueno, tenemos esa capacidad de ayuda, ¿no? Tenemos esa capacidad de ayuda que además nosotros ya la tenemos trabajada desde hace tiempo. Trabajamos con más de 140
empresas y compramos, hacemos una serie de compras. Entonces, bueno, todo afecta, toda esa seguridad alimentaria afecta en las ventas también, porque hay que controlar aforos y hay que controlar una serie de aspectos que antes no teníamos, pero que muchos de ellos, esas tendencias han llegado para quedarse, seguro que han llegado para quedarse. Bueno, Juanfra, pues dicho queda, muchísimas gracias por ese enfoque. Bueno, has apuntado cosas interesantísimas. Remarcamos el otro día pues el tema online, ¿no? La facilidad que ha tenido el consumidor de probar las nuevas tecnologías, ese margen de mejora que aún queda en el e-commerce, ¿no? Porque hay un gran margen de mejora. Yo creo que estamos en la labor de mejorarlo, que el consumidor va a decantarse por productos más económicos, ¿no? Me quedo con esa reflexión de que el consumidor va a ser más reflexivo, ¿no? A la hora de comprar de aquí en adelante por la bajada de su poder adquisitivo y, bueno, pues la importancia que le va a dar al consumidor más que nunca. Si habíamos comenzado con esa tendencia, era una palanca, ¿no? La trazabilidad, la seguridad alimentaria, la cercanía. Ahora la trazabilidad se va a convertir en algo totalmente esencial que el consumidor va a apreciar, ¿no? Si os parece, ya se nos están yendo los minutos. Voy a pasar ya a la tercera cuestión. Os pido una píldora reflexiva que nos ayude a atravesar, ¿no? A avanzar en este camino, que lo vamos a hacer juntos, que demos un poquito luz. Una píldora mirando a futuro, ¿vale? A medio o corto plazo. Si alguien quiere hacer algún comentario respecto al hábito de consumo, que yo creo que Juanfra lo ha dejado claro, concretamente su sector, puede aprovechar. Si os parece, comenzamos de nuevo. Liborio, cuando quieras, coméntanos un poquito, danos esa píldora reflexiva cuando quieras. Bueno, yo quizás, Sandra, aquí me voy a, con vuestro permiso, desmarcarme un poco de lo que es empresa, lo que es negocio. Yo creo que ya nos pasó hace pocos años, que fue la crisis financiera 2007-2008, ¿vale? Que entendíamos que después de esa experiencia quizás íbamos a ser capaces de cambiar ciertos valores y cierta forma de comportarnos e intentar darles una ponderación mayor a valores más básicos, como puede ser todo el tema de el esfuerzo, el trabajo, el concepto del ahorro, la iniciativa privada. Y mi sensación personal es que aquello pasó, no fuimos capaces de recuperar esos valores que entiendo que son los fundamentales y nos encontramos otra vez ante una situación obviamente complicada de prever y difícil, pero nos encontramos en una situación en cuanto a nuestra posición como país, déficit público, capacidad de ahorro. A mí me queda bastante sorprendido que estamos hablando que no tenemos de media, el ciudadano español no tiene capacidad de ahorro ni de un mes de sueldo. O sea que de alguna forma yo creo que no acabamos de aprender de errores pasados pero recientes y volvemos a encontrarnos con situaciones que esperemos que de esta gravedad no tengamos en el futuro próximo sin haber un poco aprendido la lección. Y eso entiendo que es una reflexión más que económica, más amplia que lo económico en lo social. Sería un poco mi reflexión. Pues gracias, Liborio. Feliz, cuando quieras. Bueno, pues yo creo que de esta crisis, decía en mi primera intervención que había una transformación en lo que a nuestro sector se refiere, sobre todo de la visión que se tiene desde fuera, ¿no? de nuestro sector. Hace unos 5 o 6 meses en la cumbre de cambio climático éramos los culpables prácticamente de todo, de todas las emisiones de CO2 y se nos miraba con lupas, éramos portada de telediario por cuestiones negativas. Y yo creo que ahora no solamente somos esenciales, sino parte activa de esta solución y de la conservación del medio ambiente, ¿no? Yo creo que ese ha sido el principal factor. Cuando se habla del documento ese del Green Deal europeo, bueno, yo creo que esto va a venir para cambiarse, para quedarse, perdón. Ese pacto verde europeo tiene que contar con las personas, tiene que contar con los habitantes del medio rural, porque de lo contrario, bueno, pues acabaremos con la vida en ese mundo rural. Una de las palabras de moda antes de esta pandemia era despoblamiento, ¿no?
Lógicamente, ese dar más voz al mundo rural significa, bueno, pues escuchar a los profesionales. ¿Qué ha pasado con la sanidad? Bueno, pues que no se ha escuchado a los profesionales, ¿no? Cuando la política prima por encima de un sector, pues ocurre un elemento fundamental, un elemento vital, que vale menos que un zurito, que vale menos que un café, como es una mascarilla, tienes que depender de terceros países y casi tienes que pedir por favor, y cuando además te estás jugando vidas humanas, ¿no? Yo creo que eso sí que ha venido para quedarse, ese concepto de salud y esa no dependencia de productos tan básicos, como en este caso puede ser la alimentación, y como veíamos al principio cuando os he comentado esa imagen de tan brutal, ¿no? de los lineales vacíos, como decía Juanfran, bueno, ¿qué hubiera pasado? La pregunta es qué hubiera pasado si la alimentación no hubiese estado tan cercana a ese punto final, a ese consumidor. Por tanto, yo creo que es fundamental el otorgar mayor valor a ese primer eslabón de la cadena. Que un sector estratégico dependa del propio país debería estar regulado por ley, y por supuesto que no estuviese regulado tiene que tener consecuencias. Nosotros siempre hemos pedido que, bueno, pues que la alimentación saque de los tratados internacionales de comercio. Veníamos, como yo creo que se ha comentado aquí, de un modelo, bueno, pues que nos produjo pues un 25, perdón, por parte de Donald Trump, el establecimiento de aranceles de un 25% en productos para nosotros muy importantes. Y luego, sobre todo, yo creo que hay que introducir un concepto que se puso de moda, pero con valores erróneos, ¿no? Y me refiero al de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser en este orden, es completamente diferente al orden que tiene la sociedad asumido. La primera sostenibilidad tiene que ser económica. Si es económica, lógicamente será rentable. Si es rentable, la gente se quedará a vivir en nuestros pueblos, y si se quedará a vivir en nuestros pueblos, contribuirá a cuidar y a preservar el medio ambiente. La sostenibilidad que se conoce y que nos los lanzan desde administraciones con despachos mirando amplias calles pobladas de gente, significa que primero se pone el valor medioambiental. Si primero se pone el valor medioambiental, significa que eso tiene un coste para nuestras explotaciones, y eso significa que con unos márgenes tan estrechos nos obliga a abandonar. ¿Es posible que la administración con fondos públicos mantenga el medio ambiente? No. Por tanto, esa definición de sostenibilidad hay que empezarla desde el plano económico, social y medioambiental, obviamente respetando, pues, en todo lo posible, el medio ambiente. Y luego la relación con la cadena alimentaria. Yo creo que eso sí que va a venir para quedarse, ha venido para quedarse, en el sentido de que, bueno, yo creo que de esta crisis algo hemos aprendido, o creo que debemos aprender en la cadena alimentaria, que si no nos ayudamos no vamos a salir. O sea, es decir, nos tenemos que ver tanto distribución a productor como productor a industria, como industria a distribución, etcétera, ¿no? Nos tenemos que ver porque si no es imposible que esto funcione. Y bueno, nosotros siempre decíamos que hay que empezar los precios desde abajo, ¿no? El 25 de febrero el ministro dijo que se iba a modificar la ley de la cadena. ¿Eso significa un encarecimiento de precios al consumidor? Bueno, yo creo que no hay que llevarlo por ahí al consumidor, y al consumidor hay que informarle, ¿no? Decirle, bueno, pues es posible que algún céntimo tengo que pagar, pero ese céntimo va a servir pues para que toda la cadena viva, para que toda la cadena genere empleo, para que toda la cadena genere impuestos y para contribuir, pues probablemente a tu situación de bienestar, o cuando menos, bueno, a posibilitar que si estás cobrando una prestación o una jubilación, pues se pueda mantener, porque de lo contrario, bueno, pues todo el sistema de bienestar, se cae. Y yo creo que la palabra que ha venido para quedarse es salud. O sea, antes creíamos bueno, pues que sí o sí todo tenía salud, daba igual de dónde viniese, todo tenía salud, a nosotros nos ponían unas condiciones, pero bueno, daba igual el producto que viniese de fuera porque se suponía que traía salud, bueno, pues de fuera nos ha venido un bichito. Entonces, bueno, yo creo que esta palabra, la salud, ha venido para quedarse. Pues muchas gracias, Félix. Luego recopilaremos un poquito todo lo que has comentado. Esa palanca de salud, qué enfoque va a tener ahora, ¿no? Que es un cambio importante. Fermín, cuando quieras. Bien, bueno, nos encontramos en un cambio, pues eso, abrupto, ¿no? Abrupto, que nos implica pues, a todo el entorno económico, a las empresas y al consumidor, ¿no? Tenemos que ver que estos cambios que se están produciendo, cuáles se van a quedar y cuáles se van a ir transformando, ¿no?
Creo que es necesario que, por tanto, hagamos siempre un análisis a corto, porque estamos viendo semana a semana cómo la situación va cambiando, va evolucionando, las expectativas son distintas y sin embargo, hacer pues, un trabajo de planificación a medio y a largo plazo. El consumidor, en ese sentido, pues ha hecho un cambio radical, ¿no? Ya lo se ha mencionado, ¿no? Anteriormente que teníamos hace 4 meses la prioridad era la sostenibilidad, la salud y la sostenibilidad, y ahora mismo pues las prioridades, los valores siguen siendo los mismos, pero las prioridades van en torno a lo que es la seguridad y la salud. En ese sentido, pues bueno, está habiendo mayor consumo pues, de productos envasados, no frente a granel, y nos encontramos con un consumidor que quiere una mayor asepsia, ¿no? Es un consumidor más aséptico respecto al producto y respecto también al punto de venta y al punto de consumo. Pero la sostenibilidad yo estoy seguro que volverá. Creo que sigue presente y que en breve volverá a estar en la prioridad de los valores del consumidor. Hay una gran preocupación, ¿no? Desde luego, por lo que es el futuro, ¿no? Hay una incertidumbre muy grande y que se transforma en preocupación. El consumidor tiene actualmente, pues bueno, en una parte importante de la población mermada su capacidad de gasto. Hay otra que está atemorizada y que estamos en uno de los países de Europa con mayor desempleo y que mayor efecto va a tener la crisis a la que estamos abordando ahora mismo por la estructura que tenemos, ¿no? En torno a la restauración, al turismo, y vamos a sufrirlo y, por tanto, pues ahora mismo se manejan cifras de un 50% de la población no afectada o que teme ser afectada en el corto plazo, ¿no? Por la situación. Por tanto, también este consumidor va a ser ahorrador, ¿no? Y el ahorro va a figurar. De forma que, bueno, sigue siendo, ¿no? En las empresas pues una prioridad, bueno, las empresas con el conjunto de la cadena de suministro, pues la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Mediante la digitalización de procesos y mediante el uso pues, de lo que es todo el business intelligence y la gestión de la información. Hablando, ¿no? De lo que es la digitalización y poniéndolo en conexión, ¿no? Con lo que es el consumo, pues bueno, ha habido un incremento muy grande, ¿no? En lo que es el canal de alimentación del e-commerce, pero esto que han pasado del 0,7 al 2,7. Sigue siendo, todavía hay un 97% del consumo que se está produciendo de manera física. Por supuesto que va a quedar, algo de esto va a quedar y se va a seguir desarrollando, ¿no? Una vez que se están venciendo, ¿no? Pues las barreras tecnológicas, ¿no? Que encuentran algunos consumidores para utilizar este canal. Pero donde yo creo que más va a impactar y más está impactando es en la restauración, ¿no? Creo que los agregadores, es decir, el delivery, ya que está siendo pues, durante estas primeras semanas durante ya 2 meses que llevamos, la única forma de abastecer a los hogares desde la restauración, creo que se está impulsando y además lo estamos observando, ¿no? Tanto en la restauración organizada, o principalmente en la restauración organizada, pero también en la tradicional, ¿no? Que ahí se han preparado y se están preparando para que sea una de las palancas, ¿no? de arranque de la hostelería. Lo que también, desde luego, tenemos que trabajar como sectores en pues, una colaboración, ¿no? Entre empresas y fabricantes y también con nuestros clientes, con los distribuidores, para devolver la confianza al consumidor. Tenemos que devolver la confianza al consumidor, tenemos que devolver la confianza al conjunto de la sociedad y por 2 vías, ¿no? Una es pues, teniendo una comunicación más empática, ¿no? Con los consumidores, adaptándonos a lo que son sus necesidades ahora mismo, adaptándonos nuestros surtidos a lo que son sus necesidades, dándoles esa garantía, ¿no? Que una de las, desde luego, de las fortalezas que hemos llevado a la sociedad durante estas semanas ha sido que el suministro alimentario en ningún momento ha sido amenazado, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que devolver esa confianza y elevar la confianza a los trabajadores, ¿no? Una economía para las personas, ¿no? Y con un compromiso, ¿no? De largo plazo con los trabajadores. Esto pues, nos facilitará la salida, y una salida que siempre va a estar condicionada a que esta situación de emergencia sanitaria pues, vaya encontrando una solución, ¿no? Pues por
por la propia evolución de la pandemia y porque se vayan encontrando soluciones médicas. Y por último, pues bueno, lo que creo que necesitamos es el apoyo de las administraciones, de la administración y de los gobiernos, ¿no? Para que den soporte a lo que es el principal valor del estado de bienestar, o que es el principal soporte del estado de bienestar, porque es el empleo y las empresas, ¿no? La generación de empleo en las empresas pymes y empresas grandes también. Muchas gracias, Fermín. Iñaki, cuando quieras. Sí, bueno, yo un poco repetirme lo de antes, ¿no? Que yo creo que tenemos que apostar al final. El mensaje o la reflexión que debería quedar un poco de todo esto es que efectivamente tenemos que seguir apostando por la salud, ¿no? Tenemos que seguir apostando por la salud, tenemos que seguir apostando por el entorno, tenemos que relanzar de alguna manera la economía y eso desde luego está en nuestras manos, ¿eh? O sea, yo creo que la responsabilidad es otra de las grandes palabras que creo que tienen que salir y que se tienen que quedar en todo esto. La responsabilidad tanto, por supuesto, nuestra como del consumidor, como de las instituciones, como de las empresas es brutal, ¿no? Antes lo hablaba muy bien y lo explica muy bien Alex, ¿no? El tema de la cadena, ¿no? ¿Qué hay detrás de un producto? O sea, al final hacer la compra, elegir un producto y echarlo a la cesta de la compra es un acto súper responsable, o sea, es de máxima responsabilidad porque al final tenemos que tener en cuenta todo lo que hay detrás de un producto. Cuando cogemos una caja de leche, en nuestro caso un yogur, o sea, no solo está el ganadero, está el que maquila, está el fabricante, está el transportista, están los trabajadores, está la cajera o cajero del supermercado, hay muchísima gente. No podemos solo hablar de un eslabón, en nuestro caso hablo, ¿eh? Tenemos que hablar de todos y al final tenemos que hacer o sea, ser conscientes de esa importancia que tiene, ya no solo el consumidor, que muchas veces cargamos solo al consumidor. A mí me parece una parte importantísima la de las instituciones. Las instituciones tienen que ser ejemplo. Las instituciones tienen que también ser conscientes de lo que supone la compra pública, de qué se compra, de cómo se compra, a quién se compra, dónde se queda ese dinero al final con las compras que realizan. O sea, no tiene sentido estar dando dinero, en esta situación todavía menos, llevar el dinero fuera, es que no tiene sentido, nos vamos a empobrecer mucho más. Y relacionado con eso y con la responsabilidad hay una frase que repite muchas veces Juanma, Félix seguro que ya la ha oído más de una vez además, y que es que además lo deja bien claro, ¿no? Que al final, la voy a leer para que no se me vaya ni una palabra, porque el producto recoge la viabilidad y dignidad de todos los que han participado en su elaboración. Y por tanto, el precio tiene que ser siempre y solo la consecuencia. Es así. No podemos tener el objetivo primero un objetivo de precio y luego ir reduciendo. Porque por mucho que el ganadero le digamos que va a cobrar más, ¿no? Que es lo que se estaba pidiendo también hace poco, si ese cobrar más va a suponer que al transportista le voy a pagar menos, al final es que le va a volver otra vez al ganadero y va a tener que deducir porque el transportista un día le dirá hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir contigo. Tenemos al final que ser conscientes de todo eso, ¿no? Y tenemos que respetar toda esta dignidad y viabilidad que decimos, ¿no? Y poco más, que pues eso, otra vez la sensación agridulce, que muchísimo ánimo a todos, Alex, o sea, lo tuyo me ha dejado de verdad, Nosotros no dependemos tanto del canal Horeca y es una pena escuchar todo esto. Yo estoy seguro que vamos a salir de todo esto, de verdad. Somos así, natural además, pues los ganaderos nos inculcan a los que trabajamos con ellos pues este optimismo y esta forma de ver la vida y sé que vamos a salir, porque sobre todo está en nuestras manos poder salir de todo esto y estoy seguro que vamos a salir. Pues Alex, tienes la palabra. Gracias, Iñaki. Bueno, nada, da gusto oírle a Iñaki, desde luego, porque viene bien esa positividad, desde luego. Bueno, yo creo que el corto plazo, y me sigo enfocando un poco al canal Horeca, yo creo que el corto plazo, bueno, pues será complicado de momento, ¿no? Es decir, tendremos que ir viendo cómo es esta nueva normalidad. Creo que va a afectar de una manera diferente probablemente a la hostelería que a la hotelería. Los sondeos que hacemos en nuestros clientes de hotel, bueno, pues son bastante pesimistas. No vamos a arrojar de momento aún la toalla, pero dependerá de cómo sean las próximas semanas, de cómo vayan las fases, evidentemente de cómo vaya la epidemia y de esa apertura o no de la hotelería, ¿no? Porque para nosotros también es fundamental. Creo que restauración abrirá en un paso previo y creo que la hotelería lo tendrá más complicado. Es a partir de un determinado porcentaje de ocupación cuando empieza a ser rentable la apertura de un hotel y por tanto aquí
pues dependerá mucho de cómo evolucione esto, ¿no? En el corto plazo, desde luego, las previsiones no son muy halagüeñas en este sentido. Aquí afectará también cómo se queden las capacidades económicas del propio consumidor final, que probablemente pues, pueda acceder más fácilmente a una cena, una comida, que probablemente a unas vacaciones. Iremos viendo cómo repercute también esta crisis económica en la capacidad de gasto en vacaciones. Y bueno, desde el punto de vista medio y de largo plazo, pues como empresa, desde luego, si una experiencia hemos ganado con toda esta historia, es que la diversificación es clave, ¿no? Es decir, tener todos los huevos, como se suele decir, puestos en una sola cesta, pues evidentemente no es estratégicamente un acierto, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos la parte de fresco, que evidentemente nos ha afectado menos, pero que también afecta, pero tenemos una parte de elaborados que evidentemente está completamente desplomada, ¿no? Iremos viendo y desde luego la sensación de hoy no es muy positiva, pero bueno, tendremos que ir día a día y gestionándolo día a día, no queda otra. Sí, Alex, sí. ¿Qué pedirías, no? Vamos a imaginar que estás haciendo la carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, hablando antes un poco de los ERTE de fuerza mayor, me preocupa un poco la desvinculación, a ver si me explico bien. En un momento dado se está hablando de la desvinculación de la temporalidad del ERTE de fuerza mayor con la del estado de alarma. Es decir, se puede llegar a desvincular y que se puede llegar a seguir utilizando los ERTE de fuerza mayor aunque decaiga el estado de alarma, ¿no? Eso puede conllevar que si ese plazo de utilización de los ERTE de fuerza mayor se dilata mucho en el tiempo, pues haya, en este caso, pues muchos hoteles o cadenas de hoteles que probablemente les compense también pues no aperturar gran parte de sus hoteles, ¿no? Es decir, hay que tener un equilibrio bastante importante entre, sí, protegerlos porque están viviendo una situación muy complicada, es así, pero no llevar las ayudas mucho más allá para evitar que sea mucho más rentable no abrir que abrir. Esto evidentemente depende de cómo vaya, por supuesto, la evolución del virus, ¿no? Pero bueno, en este caso, eso con respecto a un poco a la parte hotelera. Con respecto a la industria como la nuestra, que estamos muy afectados por el cierre del canal Horeca, pues evidentemente ya he hecho un par de críticas en este sentido, pues ese criterio para decidir el tema de los ERTEs de fuerza mayor y por otro lado unas ayudas pues en cuanto al almacenamiento de productos tocados, ¿no? Nos vamos a enfrentar que si esto provoca la no apertura de hoteles, nos vamos a encontrar con problemas reales de una cantidad importante de stocks que van a llegar pues a su fecha de fin de vida útil y bueno, a situaciones muy comprometidas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, yo creo que las ayudas a los almacenamientos y a las congelaciones, que ya parece que se están dando en sectores como el ovino, como el vacuno, pues estaría bien también que llegasen también al porcino o incluso a productos elaborados, ¿no? Porque, como bien decía antes, yo creo que en el sector porcino hay una polarización muy importante de agentes en el sector, es decir, hay agentes tremendamente importantes, muy integrados y que tienen mucha capacidad de sacar producto en cualquier momento, y luego estamos otro tipo de agentes que no tenemos esas facilidades, ¿no? Por tanto, un poco el tema del almacenamiento, el tema de los ERTEs de fuerza mayor, desgraciadamente ya no nos lo concedieron, con lo cual ahí poca ayuda podemos tener. Y luego el equilibrio un poco entre las ayudas que se vaya a dar a temas sobre todo de hotelería, ¿no? Es decir, tener un equilibrio justo entre protegerlos porque van a pasarlo mal, pero no estirar excesivamente la situación y que sea más rentable no abrir que abrir. Eso es un poco mi resumen. Sí, ahí dicho queda, Alex. Bueno, pues si os parece, bueno, me quedo con, la verdad que habéis lanzado reflexiones de todo tipo y bueno, me quedo con algunas de ellas y antes de darle paso a Juanfra para que cierre un poco con el broche, ¿no? Del consumidor. Bueno, me quedo con algo que ha dicho Liborio, ¿no? De aprender, bueno, de los errores, ¿no? De qué teníamos y nos ha salvado, de lo que no tenemos y teníamos que haber tenido, ¿no? Algo así, algo parecido expuso en la sesión anterior Santiago Sala de Apex, ¿no?
pues reflexionar de cosas que nos han salvado y cosas que no teníamos, ¿no? Y Félix, bueno, pues esa parte activa, ¿no?, de la solución. El sector agro tiene que ser esa parte activa de la solución, aportar valor añadido a la producción primaria dentro de la cadena, ¿vale?, clarísimamente. No tener tanta dependencia, esa palanca de salud que claramente va a tener otro enfoque y para eso tenemos que trabajar, permanecerá el tema de la seguridad, se va a potenciar todo el tema de trazabilidad, pero a ver cómo entiende el consumidor la palanca de salud, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión importante en ese sentido. Fermín, bueno, que ha venido para quedarse, ¿no? ¿Qué se va a quedar de todo esto? ¿No? Estar con la antena tecnológica de las tendencias, a la vanguardia un poco qué otras buenas prácticas hay a nivel mundial, ¿no? Claramente la palanca has remarcado de la seguridad, de la salud, ¿no?, con esos productos envasados que el consumidor sí que va a poner en valor. A nivel productivo, pues en el tejido empresarial, la importancia de la eficiencia de procesos, al business intelligence, a la digitalización. Lógicamente que el que no esté digitalizado en ciertos temas lo va a tener que estar, sí o sí, también salió a colación. Y me ha gustado mucho, Fermín, también algo que has comentado de la colaboración, ¿vale? Tenemos que estar más unidos que nunca. Yo creo que la masa crítica es muy importante y colaborar todos los eslabones de la cadena. Yo creo que ahí el clúster tenemos una labor muy importante y tenemos que ser responsables y poner toda la carne en el asador en intentar que todos los eslabones colaboremos para devolver esa confianza del consumidor y adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Me ha gustado ese enfoque que has puesto. Iñaki, salud, otra vez la palabra responsabilidad, clarísimamente. Yo creo que tenemos que ser todos responsables desde el puesto que estamos cada uno de nosotros, que es totalmente distinto, ¿no? Pero volcarnos y ser responsables en todo lo que hagamos. Y animo también a mis otros socios. Está hoy Alex con nosotros, pero me consta que también Dani Mendioro de Cárnicas Iruña y otras cárnicas de embutidos están prácticamente en esa misma situación. El caserío que has comentado, Iñaki, el caserío, Fridela, empresas que compran, que son socias del clúster y os compran la leche, me consta, ¿no?, que van a iniciar y estoy seguro que siendo empresas tan innovadas como son van a salir adelante. Y bueno, ya les mucho ánimo, lógicamente nos unimos a esa petición, que ya estamos en ello, lo hablamos el otro día con Alberto de Goicoa, esa petición de almacenamiento, ¿no?, compartido, esa darle salida a los excedentes, ¿no?, que está habiendo y nada, hay mucho ánimo. Si te parece, Juanfra, te doy la palabra para que nos pongas un poco el broche de cierre. Bueno, ¿cómo ves el camino y qué reflexiones has sacado de todo esto? Cuando quieras. Perdón. Bueno, dentro de nuestro eslabón, lógicamente, de la cadena, yo estoy de acuerdo con Fermín. Es cierto que yo creo que las decisiones son bastante más a corto plazo, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en un momento muy cambiante que cambia todo cada segundo y hemos ido aprendiendo además mucho a lo largo de este mes y medio. Yo creo que tenemos que romper barreras, las empresas tienen que romper barreras para tomar decisiones ágiles. Toda esa empresa que se quede un poco en la rigidez le va a costar mucho salir de la situación. Pero el principal punto dentro de la distribución, dentro de mi situación y de la cadena, yo creo que tenemos que reforzar la educación sobre la seguridad sanitaria. Es decir, el cliente va a escoger aquel sitio para comprar donde considere que menos riesgo tiene de contagio y más situaciones tengan de prevención y de seguridad, ¿vale? Tanto el sitio donde vaya a comprar como el producto que vaya a coger, ¿vale? Yo creo que aquellas empresas que puedan colgar en su puerta un cartel de Free COVID van a salir fortalecidas y seguro que van a conseguir un poquito más de visita, ¿vale?, de lo que tienen actualmente. Y un poco por último, ¿no?, yo creo que la empresa, esto al final irá de forma escalonada. Habrá algunas que vuelvan mucho antes a una normalidad más sostenible que otras, y yo creo que va a depender mucho de la confianza que las compañías hayan generado en este mes y medio, ¿no?
todas aquellas compañías de empresas o proveedores que hayan trabajado muy duramente en esas medidas sanitarias y en esa seguridad, esa confianza, yo creo que va a hacer que el futuro sea un poquito más normalizado más pronto que tarde, ¿no? Es un poco la impresión que yo creo que tenemos en el futuro, sabiendo que las decisiones son muy a corto plazo y que lógicamente aprendemos cada día y se plantean situaciones muy diferentes. Bueno, pues ojalá que ese free COVID-19 llegue lo antes posible. Seguro que sí, es un tema de aguantar, ¿no? y tener paciencia. Lo dejamos aquí, si os parece. Muchísimas gracias a los 6 por vuestro tiempo, por vuestra excelente disponibilidad, que no habéis dudado en cuanto os hemos invitado a compartir este rato con nosotros. Agradecer también a todos los asistentes que habéis estado conectados de alguna otra manera a esta sesión, y espero que os llevéis algún mensaje útil para seguir avanzando en el camino que nos espera. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.